Buenos días. Este día vamos solo con una clase, ¿verdad? Es la clase 28 de espiroquetas. Guarden silencio. El miércoles tienen la última clase de bacterias y ya luego pasamos al componente de hongos. Así que, chivo, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiero que entiendan es que el otro parcial ya viene mezclado, componente de bacterias y componente de hongos. Así que estas ya son del tercer parcial, pero son importantes. Entonces, este día vamos a hablar de espiroquetas únicamente del género Treponema. Hay otras. El miércoles van a ver Leptospira, este día solo Treponema, ¿ok? Si se recuerdan, en su clase de morfología y estructura bacteriana, les hablaron de las principales morfologías que se pueden clasificar a las bacterias, que eran cocos, bacilos y espiroquetas, o espirilos, ¿verdad? Es sinónimo. Entonces, vamos a hablar ahorita, vamos a describir características generales de las espiroquetas específicamente de Treponema, las características morfológicas, microscópicas y fisiológicas de esta bacteria. Vamos a hablar un poquito de la clasificación como tal y la subtipificación de esta bacteria. Vamos a mencionar los principales factores de virulencia o de patogenia que esta bacteria utiliza para poder sobrevivir y causar daño. Vamos a mencionar las principales patologías o enfermedades que esta bacteria puede ocasionar. Como saben, no vamos a profundizar en eso porque eso es parte de enfermedades transmisibles 2. Pero sí tienen que definitivamente asociar qué cuadro clínico va a ocasionar esta bacteria. Y vamos a hablar un poquito de la epidemiología del agente. Entonces, para comenzar, sabemos que son espiroquetas. ¿Por qué se les llama espiroquetas? Para empezar, tienen forma helicoidal o en espiral, como estas amarillas que ven aquí. Son largas y son delgaditas. Se le atribuye el que van enrolladas en forma de sacacorcho o de tirabuzón, que es como un rizo de cabello, ¿verdad? Largo. Algo importante de esto es que ellas van enrolladas sobre su propio eje. Si bien recuerdan mi clase pasada de Vibrio y otros bacilos, que les mencioné que tenían cierta forma también, que no eran bacilos rectos ni curvos, sino tenían otras formas, pero bacilo es bacilo y espiroqueta es espiroqueta. A lo mejor la forma se asemeja, pero estas son larguísimas y estas sí van enrolladas en sí, y vamos a ir viendo la morfología y estructura de estas, cómo está constituida, que es bastante diferente con las bacterias que hemos visto anteriormente. Son activamente móviles, estas pasan moviéndose todo el tiempo, y es un parásito obligado. ¿Qué quiere decir que es un parásito obligado? Que estas bacterias no pueden vivir fuera del hospedero. ¿Y quién va a ser el hospedero? El humano. Entonces, vamos a ir detallando cada una de estas cosas, por qué es que esta bacteria es un poco especial y diferente a las que hemos venido viendo. Tiene metabolismo limitado. Quiere decir que ella tiene mucha deficiencia en cuanto a la formación o a la producción de ciertas enzimas o ciertos componentes en cuanto a pared y otras estructuras que son importantes para ella para poder desarrollarse y para poder también hacer daño al hospedero. Se conocen diversas formas clínicas. ¿A qué asocian treponema ustedes? ¿Ya han escuchado sobre esto? ¿A qué es lo primero que lo asocian? Enfermedad de transmisión sexual, ¿como cuál? Sífilis. Voy a decir algo ahorita, me parece prudente por lo que acabo de escuchar. No está mal que se equivoquen, pero sí lo digo porque lo escuché ahorita y lo digo porque lo he visto en respuestas de exámenes. Treponema pallidum es la especie,
que vamos a estudiar. Pero pallidum no es de paludismo. Paludismo es otra cosa, una cosa totalmente distinta que la vamos a ver en el componente de parásitos. Treponema pallidum se asocia y causa sífilis, ¿ok? No paludismo. Lo aclaro porque después se confunden y confunden bacterias con parásitos, ¿ok? Entonces, hay diversas formas clínicas. A la cabeza la sífilis, pero luego de esta salen muchas más que luego vamos a ir viendo. Ahí está. Entonces, la clasificación de treponema tenemos que pertenece al orden Spiroquetales, a la familia Spiroquetaceae. El género pues es treponema, la especie es Treponema pallidum y dentro de esta especie se conocen o se subdividen las subespecies, que tenemos 3 principales que se asocian más que todo a enfermedad con el humano. Treponema pallidum, subespecie pallidum, Treponema pallidum, subespecie pertenue, y Treponema pallidum, subespecie endemicum. Hay otras clasificaciones, pero esta nos interesa por la enfermedad que se asocia al humano. En la clase solo me voy a enfocar en Treponema pallidum, subespecie pallidum, porque es lo que los objetivos nos piden, que es el agente causal o causante de sífilis en humano, porque solo causa enfermedad en el humano, nada más. La clasificación de estas subespecies que ven ahí, pues se ha dividido o se ha venido estudiando a lo largo del tiempo en cuanto a la sintomatología de las enfermedades que causan y a los aspectos genéticos y diferencias genéticas que hay entre subespecies, entre cepas. Entonces, solo por conocimiento general les puse las 2 enfermedades que son consecuencia de estas otras 2 subespecies, que es la Frambesia y el Begel, pero eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, Treponema pallidum, sífilis, no paludismo. Ok. Entonces, en cuanto a la morfología, mencionamos que es una espiroqueta. Está enrollada, va enrollada, es larga, tiene forma de espiral y extremos en punta, como esta imagen que ven acá. Extremos en punta. Se considera, por la forma en la que está constituida su membrana, su pared, me refiero, es una bacteria gram negativa, porque tiene una capa delgada de peptidoglicano, como ustedes ya saben, gram negativas. Pero ¿cuál es la peculiaridad de esta bacteria? A pesar de que en su pared sí hay peptidoglicano, es una bacteria tan fina y tan delgadita que no se puede colorear con las tinciones convencionales que conocemos. Se utilizan otras formas para poder colorearla y verla al microscopio. Microscopio no del que usamos en el laboratorio, son microscopios especializados. Entonces, está compuesta por la membrana externa. Vamos de afuera hacia adentro, ¿ok? Aquí tienen un corte transversal que no nos dice mucho. Traigo otra imagen un poquito más amplia, pero comienza con la membrana externa o la outer membrane en inglés, por eso OM, baja densidad de proteínas en su pared. ¿En qué le beneficia esto? Lo vamos a ver después, pero cabe mencionar que no sintetiza tanta cantidad de proteínas, por lo que puede pasar desapercibida del sistema inmunitario. No sintetiza lipopolisacárido, como vimos en otras bacterias gram negativas que sí sintetizan lipopolisacárido, que les sirve como una endotoxina. En el caso de treponema no va a producir lipopolisacárido, pero sí tienen lipoproteínas en su pared, en su membrana externa. Y esas lipoproteínas son parte de la clave de su patogenicidad. Son factores de patogenia importantes. Luego de eso tenemos, fíjense que aquí me faltó, ahí está, endoflagelos, que son los que le van a dar la movilidad. Le confieren la movilidad
y se encuentran en el espacio periplásmico. Quiere decir, básicamente están anclados a la capa intermedia, que es la capa de peptidoglicano, que sí, como mencioné, es muy delgada, pero es muy rígida. Le da rigidez y a pesar de ser muy rígida, esa capa, la bacteria es muy flexible. Por eso le permite el movimiento y la conformación en espiral que esta conlleva. Entonces, los endoflagelos también se conocen como filamentos axiales, que están acá. Luego les muestro otra imagen. Se componen de 3 proteínas que son homólogas de la flagelina que vimos en otras bacterias. Y hay una proteína extra que es una proteína recubierta. Entonces, esa es la conformación de los endoflagelos que le confieren movilidad. Se llaman endoflagelos porque van dentro. Esos no salen, no protruyen de la membrana externa como lo hacen los flagelos que ya habíamos visto en otras bacterias. ¿Okay? Estos endoflagelos están dentro de y se enrollan tal y como se enrolla toda la bacteria y todos sus componentes que están adentro. Entonces, en la capa intermedia tenemos el peptidoglicano, dijimos, que le va a servir de anclaje para los endoflagelos. ¿Anclaje cómo? Ya no lo voy a usar. Ok. Anclaje porque en ambos extremos de la bacteria, de la espiroqueta como tal, van a haber puntos de inserción en donde los endoflagelos van a estar conectados y se van a anclar. ¿Qué más? Luego de eso también está la membrana citoplasmática. Obviamente todas las bacterias tenemos, que hemos visto hasta ahora, tenemos la membrana citoplasmática, que es una bicapa lipídica, es la inner membrane, o sea, es la más interna. ¿Qué más tiene esta membrana citoplasmática? Proteínas de transporte. Y algo importante de esta bacteria es que tiene la cadena respiratoria incompleta. Por lo tanto, si se recuerdan en la clase de metabolismo, el aceptor final de electrones no es el oxígeno. Esta bacteria, y lo vamos a ver más adelante, no realiza ciclo de Krebs y no realiza muchas vías metabólicas que son clave para poder desarrollarse y para poder producir daño después. Dentro de la membrana citoplasmática tenemos el citoplasma, que está constituido o está colocado en forma de un cilindro que también se va enrollando junto con la bacteria. Es decir, la bacteria es en forma de espiral y todo lo que está dentro de ella igual se va conformando en una forma de espiral. Tiene un genoma pequeño, un ADN circular, ribosomas, enzimas y otros metabolitos que va a utilizar posteriormente. Entonces aquí tenemos la membrana externa, el peptidoglicano con el espacio periplásmico y la membrana citoplasmática. Si se fijan, hay muchísimas cosas que ven ahí que ahorita no vamos a entender porque vamos a ir desglosándola una por una, que son proteínas y muchas otras cosas que le sirven a la bacteria para ocasionar daño al hospedero. Voy muy rápido. No. Vaya, entonces este es el corte transversal, ¿se acuerdan que lo vimos aquí en chiquito? Ahora está un poquito más especificado. Se ve borroso, pero les voy a ir diciendo, donde están las flechas rojas es donde quiero que presten atención. Entonces tenemos en el corte, es como que tome la espiroqueta, está así, y usted la parta por la mitad. Entonces lo está viendo así, de cara, de frente, ¿sí? Ustedes ya saben de cortes transversales si lo vieron en anato, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos la envoltura mucosa de glucosaminoglicano alrededor, luego está la membrana celular, la pared celular. Aquí en este espacio periplásmico están los endoflagelos, por eso se le conocen o se les menciona como endoflagelos periplásmicos. Luego está la membrana interna, la membrana citoplasmática, citoplasma y todos los elementos que ya mencionamos, que ya conocemos que están inmersos en el citoplasma. Ok. En cuanto a su estructura
higiénica estamos hablando de la estructura y lo que le da la capacidad de ser visto o ser evadido, ignorado por el sistema inmunitario. No se cultiva in vitro. Si se recuerdan, les mencioné que tiene una actividad metabólica baja, no sobrevive fuera del cuerpo. Es un parásito, ¿cómo les mencioné? Parásito obligado. ¿Qué significa qué? Depende en su totalidad, casi en su totalidad del hospedero. ¿Pueden sobrevivir las espiroquetas de treponema afuera? Sí, pero se mueren rápido. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a temperaturas altas, a cambios de pH, a desecación, a todo lo que está en el ambiente. Entonces, necesitan estar dentro del hospedero porque utilizan muchas proteínas, muchas enzimas que nosotros como humanos sí producimos. O, por ejemplo, les mencioné, sí usa la vía glucolítica, pero no usa el ciclo de Krebs. Entonces, necesita que nosotros le proporcionemos nutrientes esenciales para que ella pueda sintetizar o realizar las funciones que necesita para sobrevivir. Entonces, porque como mencioné, no hay muchas proteínas que pueda sintetizar, toma aminoácidos de nosotros, toma purinas, pirimidinas, todo lo que necesita para poder producir todo lo que necesita en su patogenia, que ya vamos a ir viendo proteína por proteína, enzima por enzima. Bueno, ya, eso es en cuanto a la estructura. También tiene algo importante de ella, mencioné, no hay lipopolisacáridos, pero sí hay lipoproteínas en la membrana externa. Entonces, son lípidos con uniones covalentes, ¿verdad? En cuanto a la fisiología, ya hablamos de el parasitismo que estas mantienen con su hospedero. Hablamos que son activamente móviles. Esa es una espiroqueta. Esto es la espiroqueta en un microscopio de campo oscuro, porque como dije, no se pueden colorear con las tinciones convencionales. Entonces, en ocasiones utilizan fluorocromos como la fluoresceína para que éstas se vean verdes, se ven verdecitas en el microscopio de campo oscuro. Entonces, ese es el movimiento que tienen. Si ustedes ven, va sobre su propio eje y va avanzando. Entonces, es un movimiento activo. Se reproducen por fisión binaria transversal. Son anaerobias o microaerofílicas, quiere decir que, ya no pregunto porque ya lo conocen, ya se lo saben esto. Necesita poca concentración de oxígeno para poder sobrevivir o para poder realizar lo que tiene que realizar. Y es lógico porque pues tiene que estar dentro del hospedero para poder desarrollarse. A una temperatura de 30 a 37 grados, más arriba de eso, de 42 grados en adelante, ya la bacteria muere. A un pH de 7.2, 7.4, igual que el pH del humano, ¿verdad? 7.35, 7.4. Es catalasa y superóxido dismutasa negativa. Pero además de la superóxido dismutasa, que no la tiene, sí tiene otras enzimas que igual les sirven como protección para las especies reactivas de oxígeno. Y pues, sensibilidad a las temperaturas altas, a la resequedad. Su libro de texto menciona ciertos compuestos puntuales, como el arsénico trivalente, el mercurio, el bismuto y por supuesto la penicilina, que sé que más de alguno lo pudo haber escuchado en alguna materia como comunitaria o algo así que los acerca a parte de trato con el paciente en la unidad de salud. Y pues la penicilina es el fármaco de elección para esto, pero ahora se está viendo un poco de resistencia, pero no vamos a hablar de eso porque es de otra materia. Entonces,
como les mencioné, hay genes que esta bacteria no tiene, que le sirven para sintetizar ciertas proteínas, ciertos aminoácidos que ella puede utilizar para su beneficio. No forma esporas, no capta los colorantes adecuadamente. Yo no sé, olvidé preguntarle a Lic Merino, pero cuando yo estudiaba recuerdo que nos ponían el microscopio de campo oscuro con los treponemas. No, bueno, no sé, en algún lado lo vi, pero se ve así, se ve coloreado con los fluorocromos que le dan la fluorescencia. Hola, de fluorescencia. Ajá, pero se ve así. Es que yo recuerdo que antes se ponía, pero bueno, de fluorescencia, perdón, microscopio de fluorescencia. Entonces no, si lo teñimos con un gram no se va a ver porque son tan delgaditas y tan finas que no captan esos colorantes. Entonces hay otras formas para colorearlos, como el método de impregnación argéntica, que son cosas que no vamos a hablar ahorita, pero tienen que saberlo. Pero entonces, si les vamos a clasificar como gram negativas o gram positivas, dijimos gram negativas. Ok, vamos a ir hablando de cada una de estas. Esa es la imagen que les puse en la parte de morfología, si se recuerdan. Entonces, ¿cómo van a realizar el daño a estas bacterias? Para empezar, tienen que adherirse a los tejidos. Este es un resumen, les traigo como algunas diapositivas para que les sirvan para el estudio. Luego de adherirse a los tejidos, van a colonizar, van a multiplicarse y van a invadir los tejidos epiteliales e incluso endotelio. Luego se van a diseminar a los ganglios linfáticos y ojo, aquí estoy hablando desde la sífilis primaria que vamos a ver hasta las que siguen, que son varias etapas. Luego de la diseminación a ganglios linfáticos se van a diseminar por el torrente sanguíneo y de esta forma el sistema inmunitario en algún momento va a captar que algo anda ahí y se produce todo lo que conforma el cuadro clínico como tal. Entonces, para la adhesión e invasión vamos a tener que hay proteínas que se expresan en la membrana externa. Mencioné lipoproteínas, ¿verdad? Ya las vamos a ver. Y la capacidad de atravesar el endotelio, y eso les sirve para poder diseminarse en el torrente sanguíneo. Luego la evasión del sistema inmunitario, porque como dijimos que la membrana externa carece de ciertas proteínas, puede pasar hasta cierto punto desapercibida y el sistema inmunitario no las reconoce de entrada. Además que la baja antigenicidad, porque igual no produce lipopolisacáridos como lo hacen otras bacterias gram negativas, y la variación antigénica que tienen algunas de estas proteínas de membrana. ¿Qué es variación antigénica? ¿Ya lo vieron? Ok, ya vamos a explicarlo. Persistencia y daño tisular. ¿Cómo hacen la persistencia? Persistencia se refiere a que esta bacteria va a pasar, luego de causar el daño como tal, puede pasar en el cuerpo por años en un estado latente. ¿Ok? Entonces no se va tan fácil. Y es parte de lo que hace que esta bacteria sea peligrosa. Hay inflamación prolongada porque la bacteria sigue ahí, ocasionando daño en menor o mayor medida. Y hay otras enzimas que le van a servir para diseminarse y para mantenerse latente. Entonces, estas son las principales proteínas de membrana externa. Hay más, pero las primeras, estas que están acá, son importantes. Tenemos, y todas tienen la letra TP y unos números, así que necesito memoria aquí para recordar cuál es cuál a la hora de su examen.
tenemos la proteína TP0155 y TP0483, que estas dos solitas se consideran adhesinas. O sea, lo primero que dijimos, tiene que adherirse a los tejidos. Se une a la fibronectina de las células del hospedero y de esta forma también puede pasar desapercibida y evade el sistema inmunitario. ¿Qué más? Tenemos la TP0751, también llamada palilicina, que degrada la laminina. La laminina igual siempre de la célula del hospedero, y esta va a permitir una diseminación más fácil al degradar la laminina. La TPP17, también conocida como TROMP1, TROMP con O, que es una proteína que le sirve para adhesión también, pero también para invasión, y esta puede causar la formación de poros. Es muy inmunogénica y bueno, la verdad es que la mayoría de estas proteínas han sido blancos o están las tienen como en la mira para un desarrollo de una vacuna antitreponémica. Tenemos también la TP0136, que igual le sirve de adhesión e invasión y también para evasión del sistema inmunitario. Igual la TP0326, que le sirve de ensamblaje a otras proteínas, y esta puede darle la facultad de ser crónica, la cronicidad dentro del hospedero. Luego está la TP92, que le permite invadir tejidos y promueve la opsonización y la fagocitosis. ¿Para qué? Acuérdense que la bacteria causa daño y causa o desencadena una respuesta inflamatoria de parte del hospedero. ¿Por qué? Porque nosotros nos defendemos también. Pero cuando esa defensa pasa, cuando nuestro sistema inmunitario actúa, causa más daño. Y por eso ustedes saben que también se regula para que eso pare, destruya lo que tiene que destruir y no nos termine destruyendo todos nuestros tejidos. Pero entonces cuando hay una respuesta inmunitaria, igual va a ocasionar más daño. Luego también tenemos la TPN47, que esta tiene actividad beta-lactamasa. Acuérdense que eso es de fármaco, pero por eso esta proteína es importante porque destruye el anillo beta-lactámico y otras cosas que ustedes creo que ya vieron en fármaco o van a ver este ciclo. Pero bueno, tiene actividad beta-lactamasa. ¿Qué más tenemos en la membrana externa? Acuérdense que ahorita estamos con todas las proteínas que mencioné, que si bien no es tan antigénica porque no hay muchas como en otra bacteria, pero sí le confieren la patogenicidad. Entonces, la membrana externa tiene también las proteínas TPR. TPR, que significa Treponema pallidum repeat proteins, son 12. Ustedes pueden también, hoy todos hablan inglés. Son 12 miembros de esta familia de proteínas, de la TPRA a la TPRL. Pero ahorita me interesa que hablemos de la TPRK. La TPRK es la más estudiada de todas estas que les menciono. Lo importante es que tiene variación antigénica. ¿Qué significa que tenga variación antigénica? Esto le sirve para evadir la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Levantó la mano. Ajá. Sí, más o menos. Es que es como que esté conformada de ciertos componentes, pero la variación antigénica le permite cambiar algunos. Entonces el sistema inmunitario dice, ¿qué pasó? Eso no es lo que yo había atacado. Entonces es algo nuevo y la bacteria puede pasar desapercibida y el sistema hace que el sistema inmunitario trabaje porque cambia su configuración o su conformación estructural, la proteína como tal. Entonces, ¿qué puede ser? Un aminoácido que cambió, ¿verdad? Entonces
Por eso también puede pasar crónicamente dentro del hospedero. Y también tenemos la TPRC y la TPRD, que le permiten la adhesión también a la célula huésped. Entonces, perdón. Además de las proteínas de membrana externa que ya mencioné, tenemos el mucopolisacárido, que va a camuflar al antígeno, y por ese camuflaje que hace puede pasar al espacio perivascular y posteriormente diseminarse vía sanguínea, vía hematógena. Además, la hialuronidasa, que igual muchas de estas otras bacterias también las tienen, entonces ustedes ya tienen la idea de lo que estamos hablando. Permite destruir ácido hialurónico, lo degrada. También hay infiltración perivascular y puede invadir. La MMP1, o llamada también colagenasa intersticial, que va a degradar al colágeno tipo 1, 2 y 3 de la piel, y eso le permite también colonizar. Además tenemos la MCP, la proteína MCP, ahí está en inglés, ya no lo voy a decir, detecta histidina y glucosa en tejido, y eso le permite, bueno, lo voy a mencionar por el nombre, es la methyl-aspartic chemotaxis protein, o sea, permite quimiotaxia, ¿verdad? Y si hay quimiotaxia, hay daño en tejidos, ¿ok? ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? Ok, muy bien. Y tenemos esas tres enzimas. Les mencioné que era catalasa y superóxido dismutasa negativa, ¿verdad? Pero tiene superóxido reductasa. Es superóxido reductasa positiva, tiene el reductor de rubredoxina y a la hidroxiperoxidasa. Estas enzimas en conjunto, prácticamente las tres van a hacer o van a conferir una protección al daño del oxígeno, o sea, de las especies reactivas de oxígeno. Todo ese proceso que hace que haya destrucción por medio de los eros, que ustedes eso lo vieron en bioquímica, lo tienen clarísimo. Y la supervivencia, esto es como un poquito de resumen de todo lo que hemos hablado en cuanto a la patogenia. La supervivencia se da por transportadores ABC que están en la membrana. ¿Qué son estos transportadores ABC? Le permiten la importación de nutrientes, ¿verdad? La importación de aminoácidos, cualquier cosa que le sirva a la bacteria para sintetizar lo que ella no puede sintetizar sin estar dentro del hospedero. También la superóxido reductasa y el reductor de rubredoxina, que básicamente es para protección de ella, de la bacteria, y que pueda sobrevivir. La evasión del sistema inmunitario por la limitada capacidad antigénica de la superficie que ya mencionamos, y por la TP0751 y todas estas otras TP que se unen a la laminina y a la fibronectina respectivamente del hospedero, y de esa forma van a evadir el sistema inmunitario también. Y la respuesta inmune, pues básicamente está a cargo de las células dendríticas y de las células T lesionales activadas, y van a secretar interferón gamma, factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 a la cabeza, principalmente esas. Las enfermedades. Voy bien. Ustedes saben que solo vamos a mencionarlas. Entonces ya quedamos claros. Y no es que no los quiero confundir, pero como escuché paludismo, tenía que hacer la diferencia. Ya tenemos claro que la enfermedad que causa principalmente es la sífilis. ¿Sí? Ok. Entonces, solo para que conozcan, porque todo eso lo van a ver mucho más amplio el otro ciclo, necesitan conocer que se conocen tres formas: la sífilis adquirida, la sífilis que es latente pero se da después de ser adquirida, y la sífilis congénita. La sífilis adquirida se clasifica en primaria, secundaria y terciaria. Entonces, la latente va en medio de estas,
No es que de la nada, tengo sífilis latente. No, primero se da la sífilis primaria, luego la secundaria, después puede ser la latente, después de muchos años, queda crónica, latente temprana y latente tardía. No la puse aquí, pero es temprana y tardía. En la latente temprana todavía es contagiosa, que va de 1 a 3 a 5 años, y latente tardía es de 5 años a más. Ahí ya no es contagiosa, pero puede, con el paso del tiempo, puede convertirse o puede resurgir la sífilis terciaria. Entonces, básicamente es eso. La sífilis primaria se va a ver por una úlcera. A diferencia de, les mencionaron en la clase de Haemophilus ducreyi, el chancro blando, ¿sí? Este es chancro duro, ¿sí? O chancro sifilítico. Es una úlcera indolora, no hay dolor y tiene escasa secreción, pero es rígida. Si usted la palpa, es rígida. Luego la sífilis secundaria, que se manifiesta en cualquier parte del cuerpo, pero como un rash, máculas, pápulas y otras lesiones de dermatología que ustedes en su momento van a ver. Y la sífilis terciaria, pues, que puede ser benigna o maligna. Si es benigna, se manifiesta en forma de gomas en la piel, que son como unos nódulos, y la maligna, que puede dar todo esto. La neurosífilis, que es de los cuadros más peligrosos que hay. ¿Por qué usted tiene que saber esto? Porque la transmisión, como mencionó su compañera, en primer lugar es sexual, transmisión sexual. Quiere decir que usted en sífilis primaria puede encontrar úlceras a nivel de boca, vagina, pene, región perianal, porque es transmisión sexual. ¿Cómo se pasa? Pues con contacto con la bacteria directamente, es contacto directo. Se puede incluso en una mucosa intacta o en mucosa con pequeñas laceraciones o abrasiones. Entonces, pues, como conocimiento para ustedes, para sus futuros pacientes y para ustedes también, el preservativo sí puede evitar un poquito, no al 100, porque sabemos que ustedes desde primer año saben que el preservativo no va a proteger en un 100%, tal vez en un 98, 99.9, pero siempre hay riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? En la sífilis primaria cabe mencionar, porque siempre dicen, y eso no duele, no arde. No arde, no duele, porque hay obliteración de vasos sanguíneos y hay obliteración de vasa nervorum. ¿Qué era la vasa nervorum? ¿Se recuerdan de microanatomía, fisiología? Los vasos sanguíneos que irrigan a los nervios periféricos, ¿sí? Entonces no hay dolor, pero sí hay que tratarlo. Entonces mencioné la sífilis latente temprana y tardía. La temprana es contagiosa, la tardía generalmente no, pero luego de esta viene la sífilis terciaria. Bueno, pero ya la mencioné, así que entonces la sífilis congénita es otra forma de poder transmitir sífilis, en especial en las madres embarazadas, al feto, vía vertical o transplacentaria. Hay ciertos estigmas o ciertos signos característicos que se observan. Actualmente no es tanto, no se observa tanto esto. Si usted está viendo su consulta diaria, que son los dientes de Hutchinson, algunos les llaman dientes en media luna, la nariz en silla de montar, que es una deformidad en el hueso nasal, y la tibia en sable, ¿verdad? Estas son características de personas que cuando eran bebés adquirieron la enfermedad y con el paso de los años se van manifestando de esta forma. ¿Por qué les digo que ya no es tan común? Porque actualmente, en eso sí, el sistema de salud está muy bien, tanto público como privado, y MinSal, Seguro Social y las clínicas privadas. Los controles de las embarazadas son muy estrictos. Tienen que tener por lo menos 5. Si son más, pues eso depende de cada paciente, pero en los controles de embarazada se hace tamizaje. Se dejan muchos exámenes como para treponema, como para toxo y otras cosas que son
peligrosas para las embarazadas porque fácilmente lo pasan al feto, y eso puede traer muchísimas cosas como abortos, óbito fetal, que es la muerte del feto dentro del útero, malformaciones congénitas y muchas otras cosas que van a complicar a ese bebé, incluso la muerte. Así que por eso les digo, ya no es tan común, porque estamos revisando, tamizando cada vez que una embarazada llega al control. Si llega al primer control, se le hacen todos los exámenes, al siguiente control lo mismo. Entonces estamos tratando de captar estos casos para poder dar tratamiento y que no pase a más, ¿verdad? Así que todo eso es importante. Todo esto tienen que conocerlo porque ustedes van a estar encargados de una persona, de una embarazada con su bebé. Entonces, para que vean la seriedad, no solo es venir a escuchar que la espiroqueta va enrollada, no, sino también cosas que son importantes en cuanto a la epidemiología. Ok, entonces, es cosmopolita, se encuentra alrededor de todo el mundo, en especial en países en desarrollo o en países o en lugares, regiones donde no hay una adecuada atención médica o adecuados accesos a servicios de salud. Incluso aquí, que estamos en un país subdesarrollado, pues si tenemos lo necesario, por lo menos lo necesario para poder atender todo este tipo de enfermedades y este tipo de pacientes. La vía de transmisión, dijimos principalmente transmisión sexual. Vertical también puede ser por transfusiones sanguíneas, que no es tan común porque también la sangre para donación para transfusiones de pacientes va tamizada. Y por exposición ocupacional, que eso es mucho menos riesgo actualmente, porque ya todos ustedes saben que tienen que andar guantes, saben cómo tienen que manipular las jeringas y demás objetos punzantes en el hospital. Entonces ya es menor, pero sí son formas de transmisión de esta enfermedad. Y por eso la importancia del otro ciclo cuando vean el cuadro clínico, porque ya me ha pasado que me mandan una paciente que tiene sífilis, que le sale positiva una de las pruebas de tantas que el otro ciclo también van a ver para hacer diagnóstico, y que me dicen: doctora, mire, es que me dijeron que me salió este examen positivo de sífilis, y ya uno les explica, vaya, a veces son falsos positivos, puede pasar, y que en realidad no tiene, sino puede ser, puede que haya, por ejemplo, una enfermedad autoinmune que hace que parezca que algo se elevó ahí, un título de algún anticuerpo, y en realidad no es sífilis, pero puede pasar. Entonces me llegó, por ejemplo, le voy a comentar rapidito, una paciente me dijo: mire, me dijeron que esto está positivo, pero yo no sé qué es eso, y si era sífilis, y le dejamos control y ya, sí, era en efecto, ya estaba reconfirmadísima, y ya se le explica, porque usted sabe de patogenia, usted sabe de epidemiología, cómo se puede transmitir. Y ella asustada y empieza a llorar: no, tranquila, la cosa está así, así. ¿Usted tuvo parejas sexuales antes de su esposo? Porque estaba casada. Y ella: sí. O sea, la señora ya iba enojada y que qué onda, vea, ¿por qué me salió esto positivo si yo solo estoy con vos? Entonces son cosas que pasan, y de verdad son cosas graves que pueden terminar en un divorcio o algo. Entonces ahorita puede que se quedan como pero sí puede pasar. Entonces ustedes tienen que conocer cómo va esta de muchas enfermedades de transmisión sexual que van. Bueno, entonces al final se le explicó a la señora lo que había pasado, que probablemente fue hace años con una pareja anterior, y etcétera, etcétera. Fin del asunto, todo bien. Algo importante que olvidé decir es que si usted encuentra sífilis en un paciente, muy probablemente tiene otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces no es regla, pero generalmente así es. Entonces usted tiene que seguir indagando, y por eso es importante que usted tome con seriedad estos temas, porque usted tiene que preguntarle directamente, sin pelos en la lengua, como dicen, directamente a su paciente si esto o lo otro está así o qué pasó, ¿verdad? Así que eso es lo importante de la epidemiología. Ya saben todas esas 4 formas de transmisión, pero principalmente transmisión sexual. Eso es todo. Si tienen dudas, igual me pueden preguntar, ¿verdad? Gracias.